البشير النذير. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Desde el curso de chicas del blog hemos realizado un mapa conceptual de Rasul sallallahu alaihi wasallam, hablando de todos los familiares que podíamos destacar. Principalmente Abdul Muttalib ha sido su abuelo y Abdullah su padre y Amina bint Wahb su madre. La rabia de Rasul sallallahu alaihi wasallam ha sido Halim al-Sa'diya. Y entre sus tíos hemos querido destacar a Hamza, Abu Lahab, Abu Talib y Abbas radiyallahu anhu. Vale, en esta zona encontramos algunos de sus hijos e hijas. Él tuvo 9 hijos. Y claro, nosotros hemos destacado Kulthum, Qasim, Ruqayya, Zainab, Abdullah y Fatima. Y bueno, Fatima fue la única hija que sobrevivió después de su muerte y fue la que también lo vio en sus viajes. Después aquí en esta zona encontramos las esposas del profeta, que también hubo muchísimas más, y bueno, entre ellas encontramos a Aisha, Safia, Hafsa, Khadija, Maimuna y Hussein. Y destacamos a Khadija, que fue la primera esposa del profeta, y a Aisha, que también tuvo un papel muy importante en el Islam, ya que fue la que colectó más información y observó más aspectos de la Islam.